Buenas, bienvenidos a su canal Jesús en mi hogar y en tu hogar. Hoy estamos ya finalizando nuestra serie de temas de estudios sobre el cuidado que tenemos que tener acerca de las avenidas del alma. Hoy en nuestra tercera parte vamos a ver lo que comemos y lo que bebemos. En nuestra primera parte vimos lo que vemos, ¿verdad? Y en la segunda, entonces pudimos ver lo que escuchamos, lo que olemos y lo que tocamos. Hoy terminaremos con lo que comemos y bebemos. Para iniciar, vamos a hacerlo con una cita bíblica que se encuentra en Génesis 2:16, que nos dice: Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. Aquí está un mandato precioso que el Señor le dio a Adán y a Eva. Y a través de los tiempos, los estudios médicos han demostrado que esta es la mejor dieta, que esta es la mejor alimentación que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando comemos vida, tenemos vida. Cuando comemos muerte, obtenemos enfermedad, dolores y muerte. La sierva del Señor escribió un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, utilizado por muchos nutricionistas, y este nos dice: en los cereales, las frutas, las verduras y legumbres y los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Si acudimos al Señor con sencillez de mente, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de la corrupción de la carne usada como alimento. Bueno, aquí tenemos una variedad de alimentos. Muchas veces las personas preguntan: sí, pero ¿y si no comen carne? ¿Qué comen? Bueno, cereales. Tenemos avena, arroz, quinoa y muchos otros. Tenemos frutas, mango, piña, banana o guineo maduro. Tenemos verduras, legumbres, frutos oleaginosos, nueces. Las nueces, o tenemos almendra, pistacho, semilla de cajuil o cajú. Tenemos un sinnúmero de alimentos y dice el Señor que en esos alimentos tenemos todos los elementos que necesitamos para estar bien alimentados. Y lo que a mí más me gusta de esta cita es que dice que si acudimos al Señor con sencillez de mente, Él nos enseñará a cocinar. Y esto es algo que yo he podido experimentar de manera personal. El Señor nos ayuda. Cuando nosotros queremos obedecer al Señor, el Señor nos ayuda, nos enseña y nos instruye. Nos dice que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un grano de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Pues bien, aquí nos dice nuevamente todos los alimentos que el Señor quiere que nosotros consumamos: hortalizas, legumbres. Bueno, y legumbres, si hablamos de legumbres, tenemos habichuelas negras, habichuelas rojas, tenemos frijoles, poroto, tenemos un sinnúmero de granos, guandules, tenemos muchas cosas con que sustituir todas esas proteínas. Entonces nos dice que el consumo de la carne es antinatural. Nunca fue el plan de Dios que se le quitara la vida a un animal para que éste pudiera ser consumido por el hombre. La carne no fue nunca el mejor alimento, nunca, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales, y esto es sorprendente. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Yo vi un documental hace un tiempo
que se llamaba Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Y era acerca del maltrato que reciben los animales, cómo esta carne cuando llega a nuestro estómago ya está lleno de toxina por todas las toxinas que ellos han eliminado en el momento de su muerte, y es increíble. Y dice aquí que si nosotros supiéramos lo que estamos comiendo, especialmente en los derivados como los embutidos, dejaríamos de ingerir eso. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos, conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Esto es alarmante, cómo el caso de enfermedades aumenta cada día, y esto debido a muchos factores, y uno de ellos es la mala alimentación. Cuando nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, hacemos el cambio, podemos ver realmente que los resultados son muy diferentes. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra alimentación, diciéndole a Él y preguntándole a Él qué debemos comer para su gloria y su honra, podemos ver grandes resultados. Y acerca de los derivados, quiero compartirle con ustedes esta investigación que hizo la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Esto fue en octubre del 2015. Pueden buscarlo en Google. Dicen ellos, esto es solamente un resumen: comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Según ha concluido hoy un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el dictamen considera que este tipo de alimento es carcinógeno para los humanos y lo incluye en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud. Escuchen, ¿dónde están los alimentos como salchicha, hamburguesas y embutido? Están junto con el tabaco, el alcohol, el plutonio, el aire contaminado, entre otros más de 100 compuestos analizados anteriormente. Ahí se incluyen los embutidos. El organismo también considera que la carne roja, vacuno, cerdo, caballo, cabra, cordero, etcétera, es probablemente carcinógena. Eso es un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Cómo ellos directamente nos advierten acerca del consumo de la carne. Y sin embargo, no hay forma de que algunos seres humanos puedan entender el daño que le hacen a su cuerpo, y se creen aquellas mentiras de que es necesario comer carne para que tengamos salud. Eso no es cierto. Por experiencia propia le puedo decir que no es cierto. Tenemos mi familia y yo alrededor de 8 años que por la misericordia de Dios hemos dejado la carne y los embutidos. Y gracias al Señor podemos contar con salud. No nos ha hecho falta ninguna proteína de origen animal, porque el Señor en su infinita misericordia nos ha dotado de conocimientos para sustituir todo esto. Es por eso que es de vital importancia no solo dejar, no solo eliminar, sino sustituir. Y el Señor quiere darnos esa sabiduría. Acudamos a Él con mente sencilla, que Él nos va a enseñar a preparar alimentos que sustituyan estas proteínas. Muchos que ahora están solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con Él. Recordemos que la reforma pro salud es progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que vamos dejando y sustituyendo paso a paso. En un solo día no vamos a dejar todo, porque esta reforma debe ser producida por un reavivamiento. ¿Qué significa? Que quien nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida es el Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque sin su ayuda no vamos a poder. Hablemos un poquito acerca del azúcar. Dice, el azúcar no es buena para el estómago.
produce fermentación y esto obnubila el cerebro y causa irritabilidad en la disposición de ánimo. Y esto, las personas que tenemos contacto con niños diariamente, podemos ver que es una realidad. ¿Por qué? Porque los adultos, ¿verdad?, inhiben y se mantienen ahí subyugados, aunque sea la mala. Pero los niños no. Los niños, al ser espontáneos, ¿verdad?, juguetones, nosotros podemos ver el cambio de conducta que hay de un niño que está tranquilo, que inmediatamente come azúcar o algo con azúcar, cómo esto cambia y cómo el cerebro, ¿verdad?, produce en ellos unas reacciones. No podemos ver las reacciones en el cerebro, pero sí podemos ver las reacciones en su temperamento, las reacciones en su aprendizaje. Entonces, todo esto influye, aunque usted no lo crea. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Cuando aquí se habla de té, no se refiere al té o la infusión, ¿verdad?, que hacemos con hojas que tomamos, ¿verdad?, de nuestros árboles, plantas como las hojas de guayuyo, hojas de guanábana. No se refiere a ese tipo de té, sino más bien a un té que suelen venderse que no son saludables. Así que cuando escuchemos té, no se refiere a esos tipos de teces que nosotros hacemos para contrarrestar, ¿verdad?, los virus o otras enfermedades. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso queda excitado y en algunos casos, por el momento, el intelecto parece vigorizado y la imaginación más vívida. Y es así, las personas que toman café es como si despertaran. De hecho, muchas personas utilizan el café para no dormirse mientras están trabajando y obtienen energía. Eso no es un secreto, que obtienen energía, pero ¿a qué costo? ¿De dónde sacan esa energía que le están exigiendo a su cuerpo que su cuerpo no tiene porque ya está cansado? Y cuando el cuerpo dice ya, lo mejor es dejarlo y darle un descanso, no quererlo excitar o sobreexcitar con este tipo de bebidas, como es el caso del café, para que él pues siga trabajando de una manera indebida o innecesaria. Por el hecho de que estos estimulantes producen pasajeramente resultados tan agradables, muchos concluyen que los necesitan realmente y continúan su consumo. Pero hay siempre una reacción. Y es así, la gente cree que como me da energía, como me activa, es bueno. El sistema nervioso, habiendo sido excitado indebidamente, sacó para su empleo inmediato fuerzas de las reservas futuras. Muy interesante esta parte. No es que el café no te va a dar energía, claro que sí, pero está sacando reservas que la vas a necesitar más adelante. Y suele pasar que la persona tiene dolor de cabeza, se toma una taza de café y se me quitó el dolor de cabeza. Claro, porque es una droga. Es una droga que te está estimulando tu sistema nervioso y por lo tanto te produce dicha reacción. Pero inmediatamente pasa el efecto, puede volver el dolor de cabeza y puede volver mucho más fuerte. Y tú quieres saber si realmente el café es una droga, intenta dejarlo. Intenta dejarlo por tu propia fuerza, sin la ayuda de Dios, y verás cómo automáticamente vuelves a Él. Porque te lo va a pedir el cuerpo y te lo va a exigir porque ya tú lo tienes acostumbrado. Pero si ora al Señor, si te entregas a Él y le confiesas que no puedes, que te sientes adicto a la cafeína, entonces el Señor obrará un milagro en ti y podrás dejar esta sustancia. Enfermedades de todo género y de todo tipo han sido acarreadas a los seres humanos por el uso del té y del café y de los narcóticos, el opio y el tabaco. Y nosotros conocemos hoy en día todas las enfermedades que esto ha ocasionado, desde cáncer hasta problemas en los riñones, problemas en los pulmones, problemas en el cerebro, problemas de toda índole, porque no hemos querido entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estas complacencias perjudiciales
deben ser abandonadas. No solamente una de ellas, sino todas, porque todas son dañinas y ruinosas para las facultades físicas, mentales y morales. Cuando una persona está sumergida en el alcohol, o como comúnmente decimos, se emborracha, esto afecta su vida físicamente, mental y moral, porque tienden a tener reacciones que si estuvieran sobrios no la tuvieran. Entonces, todo lo que te quita tu estado de ánimo normal, entonces tienes que revisarte por qué está pasando eso, porque es necesario que utilices esa sustancia para tú poder sentirte feliz. Entonces, nuestra felicidad depende solamente de Dios, depende solamente de Cristo. Así que estas cosas deben ser descartadas desde el punto de vista de la salud. Aquí tenemos una cita muy interesante en Proverbios 21 que dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Qué pena que muchas veces nosotros en nuestra complacencia propia pasemos por alto este proverbio de que la sidra es alborotadora, y así se ponen las personas cuando se embriagan, alborotadoras. Debemos tener cuidado porque las cosas fermentadas que introducimos en nuestros estómagos también producen esta misma reacción. Si todos fuéramos vigilantes y fieles en guardar la pequeña abertura hecha por el moderado uso del así llamado inofensivo vino y sidra, el camino a la ebriedad sería cerrado. Muchas personas han empezado su embriaguez con un trago social o con un poquito de vino fermentado. Hago la diferencia porque usted entrar en su licuadora o en su procesadora de alimentos, uvas, agua y licuarla, ¿verdad? Y colarla y hacer su vino, su jugo de vino, no es lo mismo que el vino ya hecho alcohol. Y la sidra es lo mismo. Entonces, si estos caminos se hubiesen cerrado, muchas personas hoy no estuvieran en el camino del alcoholismo. Lo que se necesita en cada comunidad es un propósito firme y una voluntad para no tocar, no gustar, no manipular tales cosas. Porque a veces decimos, no, pero yo solamente pruebo, y probando yo no me voy a embriagar, probando yo no me voy a emborrachar. No, claro que no. Pero es muy probable que todo el alcohólico comenzó probando. Y nosotros no tenemos la necesidad de esas cosas. Entonces la reforma de la temperancia sería fuerte, permanente y completa. Entonces a través de toda la Biblia nosotros podemos ver cómo Dios prohíbe las bebidas alcohólicas. En Jueces 13 podemos ver el caso de Sansón y su madre, cuando el Señor les habla acerca de esto. En Deuteronomio 29:6 vemos el caso con los hijos de Israel. Y en Levítico 10:9 vemos el caso de Nadab y Abiú, cómo estos jóvenes borrachos ofrecieron al Señor un fuego que Él no le había mandado y fueron muertos con fuego. También podemos verlo en Daniel 1:8, con Daniel y los 3 jóvenes hebreos, cuando ellos se rehusaron, ¿verdad?, tomar de ese vino. Pero también lo vemos en Juan 1:15, en Lucas 1:15 con Juan el Bautista, como el Señor le había mandado explícitamente que no tomara ninguna de estas bebidas. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero que eso no me va a afectar en ningún sentido. Pero es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos. Porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Terrible. Cuando se nos presenta algo que nos hace daño, sea que lo diga un nutricionista, un médico, cualquier otra persona, y esta persona diga, no, si yo dejo eso, prefiero morirme. Ahí se ve claro que no amamos a Dios. Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a reconocer que nuestro cuerpo le pertenece a Él.
y que como fieles mayordomos debemos cuidarlo. Y aquí habla acerca de las leyes de nuestro ser o las leyes de la naturaleza. Estas leyes son el aire puro, la correcta alimentación, el sol, el descanso, el ejercicio, el más importante, la confianza en Dios. Cuando nosotros hacemos todo esto, parte de nosotros, la higiene, ¿verdad que sí? El orden, todo esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener salud. Cuando violamos esas leyes, entonces como violar uno de los 10 mandamientos, la temperancia, que es el uso correcto de las cosas saludables y es abstenernos por completo de las cosas que no son saludables. Yo soy temperante cuando yo me como una manzana a la hora correcta, pero cuando no me toca, entonces soy intemperante, aunque sea con una manzana. Y en eso estamos fallando mucho, cuando comemos a la hora que no nos toca, por así decirlo. Nosotros debemos dejar entre cada comida 5 horas máximo, o mínimo, ¿verdad? Entre 5 a 6 horas debemos dejar que pase. ¿Por qué? Porque el estómago necesita digerir y el estómago luego necesita descansar. Cuando nosotros constantemente comemos y comemos y comemos, primero estamos haciendo sin control y desordenadamente. Eso significa que en nuestra vida otras cosas también andan mal en nuestra mente. Porque si yo no tengo hambre, ¿porque tengo que comer? Si no me toca, ¿porque tengo que comer? Y a veces sentimos la necesidad de hambre cuando lo que tenemos es sed, pero no hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice cómo están las cosas. Nuestro cerebro nos dice, nuestro estómago nos dice. Seguimos. Estamos disminuyendo diariamente nuestra fuerza para glorificar a Dios cuando Él exige toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Por medio de nuestros malos hábitos estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida y sin embargo estamos profesando ser seguidores de Cristo y preparándonos para el toque final de la inmortalidad. Qué triste que donde falló Adán, nosotros también estemos fallando, que es en el apetito. Pero también tenemos una gran esperanza, que ahí donde falló Adán, Cristo venció, en el apetito. Cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús tenía hambre, pero respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas palabras? No solo de pan vivirá el hombre. Si no tengo que comer esto, no lo voy a comer, porque debo actuar para la gloria y la honra de Dios. Y concluyo con esta cita que me encanta, que está en 3 de Juan 1:2, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios nos llama amado y quiere que prosperemos en todo, en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, en lo material. El Señor quiere que prosperemos y a eso nos invita y nos ayuda. Y sigue diciendo, y que tengas salud. Dios quiere que tú y yo tengamos salud. Por eso nos dice que ver, por eso nos dice que oler, que escuchar, que tocar, que comer, porque Dios sabe que todo eso influye de manera positiva o negativa con nosotros. Y termina diciendo, así como prospera tu alma, es decir, así como prospera tú. El Señor quiere eso, que tengamos prosperidad, que tengamos salud. Y no importa todo el dinero del mundo si no hay salud. No importa una buena cama si no hay sueño, si no sabemos descansar. No importa una excelente cocina si no sabemos cocinar y si lo que se está haciendo en ella es veneno. Entonces vamos a pedirle al Señor dirección, instrucción, para que Él nos diga cómo y cuándo hacer las cosas. Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta serie acerca de cómo debemos cuidar las avenidas del alma. No desmayes, porque fiel es el que prometió. Y Jesús está con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.